¿Te quedas esta noche? La pregunta, dicha con voz entrecortada por el cansancio y algo de vergüenza, cayó en la boca de la estancia como una gota en un caldero de hierro. Clara, simple, imposible de ignorar. Era una noche de verano en la serranía. El viento venía tibio del río. Traía olor a pasto recién cortado y a leña humedecida bajo la luna que no terminaba de salir. La estrada estaba cubierta de polvo color de ocra, y la portezuela de la facenda, esa puerta pequeña de madera que chirriaba si nadie la engrasaba, se había convertido por unas horas en frontera y en umbral. Ella se apoyó en el marco con las manos temblorosas. La humedad de su respiración formaba un halo en el aire fresco. Tenía la ropa rota a la altura de los codos, los ojos grandes y alertas, las mejillas raspadas por la tierra del camino. En una mano llevaba un bulto envuelto en un trapo. No era un bebé. Era una bolsa con unas pocas pertenencias. En la otra mano, la muñeca mostraba una marca pálida, una cicatriz estrecha que no se explicaba con palabras rápidas. No preguntó de inmediato por un lugar para quedarse. Solo dijo, con voz que parecía venir de muy adentro: «Agua, señor. ¿Me da un vaso de agua?» Dentro, la casa olía a café y a aceite usado, a jabón casero y a un colchón que había conocido demasiadas noches en vela. Un niño, aún pequeño, lloraba en la penumbra. Un llanto corto, agudo, que hacía vibrar la madera del mecedor. Antonio, el propietario, sostenía al bebé en un brazo, con la otra mano masajeándose la sien. El niño, Bento, había heredado la inquietud que queda después de la tragedia. No se calmaba fácil, y cada sollozo era una cuerda que tensaba la memoria de su padre hasta el punto del dolor. Antonio la miró antes de darle cualquier respuesta. En su rostro había arrugas profundas nacidas más del silencio que del trabajo. Eran las marcas de quien no supo acompañar en los últimos días a la mujer que había amado. Clara, decía su boca con el peso de la ausencia, y en su voz siempre quedaba algo de culpa. El anochecer lo había encontrado sin llantar, con la casa desordenada y un bebé cuya rutina se le iba de las manos. La mirada de la forastera, sin embargo, no era la de alguien que pedía lástima. Había una dignidad cansada en su forma de pedir. Dignidad que no imploraba, que ofrecía lo poco que tenía con la firmeza de quien ya había aprendido a proteger lo mínimo. La conversación fue breve. Él abrió la portezuela, le ofreció un vaso de agua fría que ella recibió con manos que temblaban, pero que bebieron como si bebieran vida. El niño lloró con más fuerza de pronto y ella, con un gesto instintivo, acercó la mano al rostro de Bento. No era su hijo. Sin embargo, la manera en que posó la palma en la cabeza del pequeño fue tan natural que el llanto empezó a contenerse. No había milagros en aquel gesto. Había un ritmo que ella conocía, la forma exacta de mecer sin prisa, la cadencia que dicta el tiempo cuando uno ha tenido que calmar a otros para sobrevivir. «¿Te quedas esta noche?», repitió él, más a modo de ofrecimiento que de obligación. «Tengo una cama en la pieza de atrás y sobra café. Solo necesito que alguien me ayude a que el niño duerma». Ella, con la frente perlada de sudor y los labios resecos, asintió. La frase quedó colgada entre los dos, simple como una llave que abría una puerta que nadie imaginaba importante. No sabían entonces que esa noche sería la primera de muchas, ni que el gesto de acoger a una persona extraviada acababa por reconstruir una casa. Pero en ese instante, la facenda fue un abrigo contra el polvo del camino y contra algo más hondo, contra la soledad que cubre como sombra. Si esta historia te ha conmovido desde el primer suspiro, quédate conmigo. Aquí contamos relatos que devuelven esperanza. Suscríbete para acompañar los días que vendrán y para escuchar cómo lo cotidiano puede ser misericordia. La primera noche pasó con el rumor de los grillos y el susurro de una mecedora que finalmente dejó de crujir. Bento, arrullado por manos que sabían de paciencia, cayó en un sueño profundo y nuevo. Antonio, cuya culpa solía despertarlo con el pecho apretado, cerró los ojos alguna vez esa madrugada y por primera vez en meses no soñó con lo que no pudo ser. Rosalina durmió en la habitación de huéspedes, en una cama curtida por otros cuerpos y por otras despedidas. En la penumbra, mientras la vela acababa su talla, su mano dejó al descubierto esa marca en la muñeca, un surco blanco que la vida le había dejado.
Ella la tocó apenas, con un acto casi religioso. No era una herida para mostrar, y tampoco quería ocultarla con vergüenza. La llevaba como quien lleva una historia y decide no insistir en su relato. A la mañana siguiente, la fazenda se despertó como todas. El sol entró tímido por la ventana, los gallos anunciaron día, y el olor a café recién colado circuló por la cocina. Rosalina, con movimientos eficientes, encendió el fogón, puso la olla al fuego y comenzó a ordenar lo que parecía un caos dejado por la prisa de la vida. No era que lo hiciera por obligación, lo hacía por costumbre, por sobrevivencia. Sus manos sabían de tareas repetidas que curaban el alma: amasar, limpiar, fregar. En cada gesto se percibía una maña de quien ha pasado días cuidando lo pequeño para que lo grande no se derrumbe. Antonio la miró trabajar con una mezcla de asombro y alivio. Lo que ella hacía no era heroísmo, era lo que muchos llaman sentido común, pero que en una casa herida se transforma en bálsamo. La despensa se ordenó, los trastes, lavados, el montón de ropa de Bento, doblado con ternura. A mediodía, cuando la pereza de la siesta se apoderó de la estancia, Bento abrió los ojos y soltó una risa ligera, como una burbuja que reventó en la cocina. Aquella risa, primera en tiempo reciente, hizo que algo en Antonio se relajara de golpe. Los ojos de Rosalina, cuando no estaban trabajando, se posaban en la pequeña ventana que daba al camino. Había aprendido a escudriñar el horizonte. La vida le había enseñado que a veces la salvación llega por la vereda menos pensada. Caminaba su día con pasos cortos pero seguros. No hablaba demasiado de su pasado, y cuando alguna pregunta afilaba la atmósfera, ella desviaba la conversación con un comentario sencillo sobre la confianza en el café, o sobre el clima. No tardaron en aparecer los murmullos en la villa. Las noticias en un pueblo pequeño se forman en círculos de voces. Se expanden en la sombra de un portón, en la cola de la feria, en la banca de la iglesia. Dona Gertrudes, mujer que todos conocían por su lengua certera y por su memoria larga, fue la primera en susurrar. «¿Y quién será esa moza?», decía desde su puesto. Sus palabras no iban dirigidas con maldad explícita, pero en el fondo traían la urgencia de los juicios que se forman cuando algo nuevo llega a quebrar la costumbre. Algunos miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Hubo quienes levantaron la vista cuando la vieron barrer la puerta y no hallaron nada que les pareciera fuera de lugar. Tiburcio, el peón de confianza, cruzó la fazenda con el perro al lado y la saludó con la serenidad de quien no se deja llevar por habladurías. Tiburcio, hombre moreno, manos de trabajo y corazón de roca, entendió al instante que la moza no venía a buscar favores, vino a buscar un respiro. Con discreción, le ofreció tarea en el establo y en la huerta. Trabajo con retribución, nada de limosnas. Mientras tanto, Antonio volvió al trabajo en el campo, pero ya no con la sensación de que la casa era un pozo sin fondo. Con Rosalina al cuidado de Bento y de la vida doméstica, podía trabajar la tierra con un peso en el alma más llevadero. Había algo en su mirada que comenzó a cambiar. No la ligereza de la alegría repentina, sino la calma de quien vuelve a respirar entre las labores. La ausencia de Clara seguía siendo un eco. Sin embargo, ese eco no retumbaba ya en cada rincón vacío. Había, en su lugar, la presencia de una mujer que cuidaba con manos firmes. Rosalina, por su parte, no olvidaba por qué había salido de donde venía. La memoria de la explotación y de la humillación estaba guardada en pliegues que no se abrían a la primera palabra. La cicatriz de la muñeca se mantenía como un signo de lo sufrido y de lo resistido. En las noches, cuando la casa dormitaba y la luna se asomaba por detrás de los eucaliptos, ella sacaba la cuerda del pequeño saco de telas y tejía silencios que solo ella conocía. No volvió a hablar de sus antiguos empleadores ni del coronel. Sin embargo, a veces, al oír un motor de carreta al fondo o la voz de un hombre que preguntaba por algo no dicho, su cuerpo se tensaba. No era dramatismo, era memoria del peligro. Los primeros días transcurrieron con esa mezcla de trabajo y cautela. Rosalina se movía como quien ha aprendido a no hacer ruido cuando todo lo que desea es pasar desapercibida, y a la vez, ayudar. Antonio atendía sus faenas en la fazenda con el corazón menos encogido. Bento, al amparo de la nueva mirada, desarrollaba pequeñas manías felices. Aplaudía cuando el pan recién hecho salía de la olla. Se dormía más fácil cuando alguien le leía trozos de canciones antiguas.
La casa recuperó poco a poco su pulso, pero no todo en la comarca respiraba fácil. En la plaza, la conversación circulaba con aroma a feria. Algunos defendían la bondad de Antonio por dar cobijo, otros insinuaban peligros, como bandadas de cornejas. En la iglesia, donde la gente iba a buscar consejo y a compartir miedo en platos de madera, el padre Elías escuchaba con la calma del que sabe que su palabra pesa más que su prisa. Padre Elías no era un hombre de soluciones rápidas, era hombre de leyes y de sacramentos, de quienes entienden que la iglesia, en tiempos de necesidad, cumple también una función de tutela social. Al conocer la aparición de Rosalina en la facenda, él pensó en medidas sencillas: orientarla, ofrecer refugio e interceder para que la comunidad no la expulse por ignorancia. Una mañana, mientras el sol aún acariciaba la cabeza de los cañaverales, la feria trajo un rumor que heló algunas gargantas. Había quienes decían haber visto recaderos del coronel Venancio en los caminos cercanos. Venancio era nombre que en el pueblo pesaba más que una amenaza. Era la voz de un poder antiguo, de los que dominaban con la mirada y con el silbido de un látigo, más sombra que persona. Donde el coronel ponía el ojo, el aliento de la gente se hacía corto. Sus recaderos eran como olas que regresaban siempre para recordarle a la gente quién mandaba. Nadie decía su nombre en voz alta si podía evitarlo, pero su recuerdo bastaba para poner el corazón en alerta. Al principio parecía una exageración propia de mentes que creen que el mundo está hecho de peligros desordenados. Después llegaron señales más concretas: huellas en la tierra cerca de la cerca del corral, un papel sin remitente apoyado en la mesa de la cocina con una caligrafía dura que advertía sobre indiscreciones de quienes refugian a forasteras. No era una amenaza directa escrita con sangre. Era la manera del coronel de recordar que sus órdenes circulaban como ley. Antonio encontró el papel después de volver del campo. Notó la hoja sobresaliendo de la mesa como un objeto extraño, y la leyó en silencio. La letra era avara y tajante. No había insultos, solo una advertencia. El corazón de Antonio latió más fuerte por dos razones. Una, porque la violencia que se escondía tras la caligrafía lo llamaba a proteger. Y otra, por algo que le resultaba más humano: el miedo a fracasar de nuevo. Había prometido, en el secreto de la noche, no permitir que la casa se convirtiera en sitio de infortunios. La advertencia del coronel era una prueba que no buscaba, pero hacia la que debía responder. Fue Tiburcio quien lo encontró en la puerta, al mediodía, con el sombrero en la mano. «Señor, llegaron rumores», dijo el peón sin dramatizar. «Dicen que hombres del coronel andan preguntando por estos lados. Nadie pretende pelea, pero no es chico para ignorar». Antonio miró al peón, luego a la casa donde Rosalina barría el umbral. La escena fue sencilla y terrible: una mujer trabajando, un niño jugando con unos graciosos trozos de cuerda, la historia de su vida reacomodándose sin pedir permiso. Era la visión de la ternura cotidiana, y al mismo tiempo, la posibilidad de que esa ternura fuera pisada por fuerzas que no entendían de misericordia. No era la primera vez que alguien pensó en ir a buscar la protección del padre Elías. La iglesia, en esos valles, no solo daba comunión, también conectaba a la gente con normas que los protegían ante abusos de poder. Un matrimonio, por ejemplo, no era solo ceremonia. A menudo funcionaba como un aval social que convertía a dos personas en familia, y por ende, en algo más difícil de atacar sin enfrentar el peso de la comunidad y de la ley local. No era por eso premisa simplista. Era una consideración práctica que, en tiempos de incertidumbre, podía salvar vidas. Antonio aún no había tomado la decisión. Sin embargo, la idea de hablar con el padre se sembró en su mente como semilla que pide agua. Mientras tanto, Rosalina seguía con su rutina, sin dejar que sus propios temores arruinaran las tareas del día. Ella vio el papel sobre la mesa, lo recogió con manos discretas y lo dejó en el fregadero. No preguntó, fingió que no le importaba. Pero esa noche, al entrar en su cuarto, su respiración cambió. El pasado, que se había guardado en una bandeja de silencios, asomó otra vez como marea que no se detiene. La cicatriz en su muñeca le ardió por un instante, no por dolor físico sino por memoria. Lugares, rostros, el olor de la casa donde no admiten salida. No quiso que Antonio lo notara. No quería sembrar miedo en quien la había acogido como a una alba de promesas.
Las primeras semanas siguieron su curso con la frágil normalidad de un vaso sostenido a pulso. Buenos días al sol, tareas repetidas, algún comentario de gratitud de Antonio. A veces, por la tarde, los dos se encontraban en la cocina y hablaban de cosas pequeñas, del tiempo, de las cosechas, de la caída de la lluvia. Eran diálogos que, en su simpleza, curaban. En una de esas conversaciones, Antonio habló de Clara, de cómo tejía mantas para el frío, de cómo arreglaba los calcetines del niño con paciencia de tejido rojo. Habló sin desesperar, con respeto. La memoria de Clara no era borrada, era un paraguas que protegía la casa. Rosalina escuchó con ojos quietos. No sintió celos ni rencor, solo empatía. La presencia de Clara en la vida de Antonio no la intimidaba. La hacía sentir partícipe de una historia que no arrancaba raíces para plantar otras. A partir de ese reconocimiento, algo fue cambiando. No se trataba de ocupar el lugar de la que se fue, sino de aprender a convivir con su recuerdo, incorporarlo en la casa como si se tratara de una lámpara antigua que no se apaga. Fue un aprendizaje mutuo, suave y exigente. Una tarde, al caer la lluvia en cortinas finas, Rosalina salió al portal con el cabello recogido y la muñeca cubierta con un pedazo de tela. El aire olía a tierra mojada y a hojas nuevas. Bento corría con una rama en la mano, riendo, persiguiendo sombras. Antonio, apoyado en el umbral, parecía más joven que en meses anteriores. Hablaron del día y coincidieron en que la cosecha prometía. Ella, sin señalar nada, dijo que si alguien venía con malos deseos, la gente del pueblo debía conocer la verdad, que la facenda daba cobijo, no refugio a engaños. Antonio sonrió. Había ternura en su gesto, pero también decisión. No todo se arregla con gestos ni con panes compartidos. La amenaza seguía ahí, latente como una nube densa en la línea del horizonte. Una noche, cuando la casa dormía y la lluvia golpeaba los techos, se oyó un ruido en la portezuela. No era ni el viento ni un animal. Era el sonido de unos pasos deliberados, la voz apagada de alguien que no buscaba conversación. Rosalina, que había aprendido a leer el mundo en mínimos detalles, se quedó en silencio. Antonio se levantó, con la expresión de quien sabe que ciertas puertas no pueden abrirse sin que se pruebe la voluntad. Tiburcio se puso a la cabeza cuando la sombra se acercó. Hombre y perro juntos, figura que defendía la propiedad con la calma de quien no se deja convencer por gritos. En el camino se distinguían dos siluetas, el contorno de caballos y el brillo metálico de monturas. La facenda se erizó como un animal que escucha un rumor. Los hombres que llegaron no hablaron desde la portezuela. Dejaron en la entrada un recado escrito y una orden implícita al viento. No llevaban prisa para marcharse. Su presencia era una manera de marcar territorio. Antonio recogió el papel sin hacer ruido. Lo leyó y sintió que la sangre le corría más rápida por un instante. No eran palabras grotescas, eran precisas. El mensaje venía con la delicadeza de quien no tiene empatía. Sabemos que hay quien se esconde. Esto no es lugar para problemas ajenos. Sus manos temblaron levemente cuando dobló la hoja. Sabía que, si no hacía algo, la cuestión podría escalar. Sabía, además, que una decisión apresurada podía traer más daño aún. Por la noche, cuando la casa volvió a su latido lento, Rosalina y Antonio se sentaron en la veranda. Bento dormía con la cabeza recostada sobre una almohada que olía a sopa reciente. El cielo estaba claro, y la luna abría su rostro como una lámpara serena. Nicolás, o quizá era Tiburcio el que tocaba el cielo con una linterna, traía noticias, y en la distancia se oían las voces apagadas de quienes regresaban a sus casas. Ella no habló primero. Miró a Antonio con los ojos que ya no temían tanto. Él, con la voz baja, le contó sobre el papel y sobre el rumor. Hubo un momento de silencio que no era vacío. Estaba lleno de cosas que no se dicen por no querer empeorar la noche. Rosalina miró la cicatriz en su muñeca y luego al hombre que la miraba con la preocupación de quien piensa en la idea de familia. «No vine a buscar pelea», dijo ella con voz que trataba de ser firme. «Llegué aquí porque no tenía otro lugar. Si mi presencia pone en riesgo a su casa, lo entiendo y me iré». Antonio la detuvo con un gesto que no fue brusco. Fue decidido. Le tomó las manos y las sostuvo con fuerza,
como quien quiere transmitir algo sin palabras. No te voy a entregar a nadie, replicó. Esto no funciona así. Esta casa no abandona a quien está aquí. Si tienen pretensiones, que lo hagan mirando más que a mí, que miren al pueblo, a su gente. No es un momento para capitular. Era la primera vez que Antonio pronunciaba palabras que no estuvieran hechas de culpa. Eran palabras de defensa. Rosalina, al sentir la convicción en su voz, dejó escapar una risa corta, aliviada. No era risa de alegría. Era risa de quien por fin puede bajar la guardia un poco. Esa misma noche, ambos se miraron y supieron que el problema no se resolvería solo con voluntades personales. Era necesario consejo. Era necesario que la comunidad supiera la verdad. Había dos caminos: esconder la historia en el silencio que protege y mata, o llevarla a la luz de la ley y de la iglesia para que contara con una barrera social. Antonio pensó en ir a ver al padre Elías a primera hora del día siguiente. Quería escuchar qué acciones eran prudentes, cuáles eran legales, qué podía hacer sin exponerse a más peligro. Rosalina, en la obscuridad, apretó su muñeca y sintió la textura del algodón contra la piel. No era ajena al temor de pedir ayuda formal. Los tribunales y los hombres de la ley a veces hablaban otro idioma, y la costura entre lo justo y lo posible podía romperse con facilidad. Pero también sabía que quedarse escondida no era vida, y aquella noche, mirando la facenda dormida, algo en ella fue nombrado por primera vez. La posibilidad de pertenecer a una familia que la eligiera, no que la reclamara. En la madrugada, cuando un galope distante interrumpió el sueño de la granja, nadie imaginó que sería la antesala de decisiones más duras. La luz primero fue un punto pequeño, luego la sombra de una cabalgata que se acercaba por la carretera. Antonio se incorporó en la cama con la precisión de quien conoce los peligros que vienen a caballo. Rosalina, al oír el sonido, sintió el pulso de su memoria aumentar. Caballos significaban mensajes, y los mensajes, en tiempos de coroneles, rara vez traían buenas noticias. Tiburcio ya estaba fuera, en la temporada larga de su paciencia. Su silueta recortada contra la luna parecía más firme que la de los hombres que venían. El ruido de las cerraduras se volvió más claro, las voces más definitivas. En la cocina, el perro dejó escapar un gruñido. Algo en el aire cambió. La noche dejó de ser noche para hacerse espera. Antonio salió sin prisa, con la ropa del trabajo todavía puesta, y abrió la portezuela. Las figuras a la distancia se detuvieron como si su paso dependiera de la consulta de un animal mayor. La primera silueta acercó un rostro que no tenía nombre, solo una expresión de costumbre y de certeza. La de quien no se pregunta si tiene derecho a estar ahí. En las manos traían una carta con la firma del coronel. Era formal, y su tono iba más allá de la cortesía. No pidió hablar. Dejó que la palabra escrita hablara por ellos. Antonio tomó la carta. Sus ojos cruzaron las líneas y volvieron al cuerpo que había decidido permanecer a su lado. No era todavía la hora de gritos. Era la hora en que se miden las fuerzas, las que defiende uno con palabra y aquellas que obligan a salir en campo. Dentro, la casa esperaba. Dentro, había una mujer con una cicatriz en la muñeca y un niño que dormía con la paz de quien es cuidado. La decisión que se trabaría en la mañana siguiente tendría la potencia de transformar su mundo. La conversación con los hombres fue breve. No dejaron amenazas abiertas, sino recordatorios. Que la fortuna y el poder del coronel no eran infrecuentes, y que la protección que un hombre común pudiera ofrecer era limitada. Partieron con la calma de quien deja una señal en el polvo, porque sabían que su presencia había sido notada. Al cerrar la portezuela detrás de ellos, Antonio apoyó la frente en la madera. La noche volvió a su sonido de grillos y a la respiración pausada de la casa que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el peligro venía desde fuera, no desde dentro de sus propias heridas. Rosalina salió con la manta enrollada y se sentó a su lado. Ambos miraron la luz de la cocina que se filtraba en la oscuridad, y sin decirlo, se prometieron cuidarse. No era todavía la hora de soluciones permanentes. Había que hablar con el padre Elías, buscar testigos, llamar a los pocos amigos de confianza que habría en el pueblo. Estas eran acciones con nombre propio, pasos que no se tomaban a la ligera. Antonio pensó en su propio orgullo,
en su historia con Clara, en cómo había fallado a veces por no pedir ayuda. Pensó en la posibilidad de reconocer que la fazenda, su casa, se convertiría en refugio deliberado si él lo decidía, y en qué eso implicaría ante la mirada de la gente. Rosalina, en silencio, apretó las manos alrededor de la mantita de Bento. No necesitó hablar para que la determinación entre ambos se hiciera palpable. Eran dos personas rotas por distintos pasados, pero con la misma necesidad. La de no ser devorados por la soledad. Esa noche, en la penumbra, la fazenda dejó de ser solo la casa de un hombre en duelo. Comenzó a ser territorio de acogida. Al amanecer, cuando la luz se filtraba en rayos finos, las sombras dejaban ver las formas. Un caballo había pasado por la vereda. Hombres ajenos al pueblo habían dejado sus huellas. Y en la cocina, el papel que antes se había despreciado ahora estaba sobre la mesa, como una evidencia que pedía respuestas. Antonio se levantó y metió la carta en el bolsillo. La decisión de ir a ver al padre Elías se convirtió en el primer acto público de quien toma en serio la responsabilidad de proteger. Mientras tanto, en la feria, dona Gertrudes mezclaba dulce de leche con pan y murmuraba a medias, con la lengua acostumbrada a dar juicio, pero también a reparar. No todos los forasteros traen mal, decía a quien quisiera escuchar. Sus palabras, que aún llevaban eco de prejuicio, empezaban a teñirse con la curiosidad de quien mira cómo las cosas cambian. Porque la verdad es que, frente al alimento y al calor compartido, los juicios duelen menos. Así comenzó a tejerse una trama más grande que el gesto de aquella noche en la portezuela. Lo que empezó como una oferta, un vaso de agua y una cama, devino en una decisión que pondría en juego la integridad de varias vidas. Había ternura y había riesgo, había compromiso y había miedo. Y en medio de todo, la pregunta del inicio seguía retumbando con la hondura de lo que no se olvida. ¿Te quedas esta noche? La respuesta, esa palabra que habían dicho con la lengua y con la piel, no era un punto final. Era el primer paso de un camino que exigiría valentía. En la cocina, la olla hervía y la casa se preparaba para la jornada. Afuera, la sombra de los hombres que habían llegado la noche anterior aún se recortaba en la distancia. Adentro, la ternura cotidiana seguía su curso, como un acto de resistencia. Al abrir la portezuela por la mañana para salir al campo, Antonio encontró una huella fresca junto al poste. Una marca de herradura que no coincidía con las de los pobladores habituales. Era señal de que la mirada del coronel, aunque lejana, ya había posado su pie en la vereda. Antonio sintió el peso de la decisión pesar sobre sus hombros. La defensa de una persona, la defensa de su hogar, la defensa de su propio honor. Mientras ajustaba la brida del caballo, una idea se hizo paso. Sería preciso llamar al padre Elías, reunir testimonios, y no actuar solo con coraje, sino con la ley y la comunidad de su lado. Sabía que el padre podía ofrecer algo más que bendiciones. Podía poner en marcha recursos sociales que, en tiempos difíciles, resultaban imprescindibles. Y sabía, también, que toda acción tendría consecuencias. Rosalina apareció en la puerta con un paño en las manos y el cabello despejado. Al ver la huella, sus ojos se clavaron en la tierra. La cicatriz en su muñeca pareció palidecer por la tensión del momento. No dijo palabras grandilocuentes. Se limitó a apretar la mano de Antonio con la fuerza que una decide dar cuando ya no quiere vivir llevando miedo como equipaje. «Si nos llaman cobardes por defender lo que es justo», murmuró ella, «que nos llamen. Prefiero eso a huir siempre con la misma sombra pegada a los talones». Antonio la miró, y por un instante los dos fueron la misma persona. Dos cuerpos que decidían que el amor por lo humano pesa más que la tendencia a esconderse. Era un pacto silencioso. Proteger, buscar ayuda. No dejar que el temor dictara la vida. El caballo relinchó. La brisa se puso de frente y la fazenda respiró. Lo que ahora parecía inminente era una conversación con el padre Elías. Explicar la situación, solicitar su consejo y quizás poner en marcha una estrategia que al menos equilibrara la balanza de poder. Lo que parecía lejano antes, la posibilidad de transformar la acogida en protección formal, comenzaba a tomar forma como idea tangible. Y así, cuando la casa despertó con el primer canto del gallo, y el pueblo se dispuso al trabajo rutinario, en el corazón de la fazenda,
se cosía una esperanza que no era ingenua. Era una esperanza hecha de panes compartidos, de manos que lavan, de miradas que sostienen. Lo que sucediera en los días próximos definiría si aquella noche de agua y cama sería solo un episodio, o el inicio de una familia reconstruida sobre el respeto y la elección. Pero no todas las batallas se libran con palabras tranquilas. En el fondo del camino, un jinete ennubarrado por la niebla avanzaba con paso mesurado. Sus botas pisaban la tierra con la seguridad de quien trae órdenes. La portezuela, esa que la noche en que se hizo la pregunta había abierto su madera al refugio, se balanceó unas veces como si el viento la tocara, y otras como si el destino la probara. Antonio, con la carta en el bolsillo y la sombra del coronel en las manos, respiró hondo. Rosalina, con la cicatriz cubierta por la tela, juntó la ropa del niño y colocó la mantita en la cuna. Ambos sabían que el día pediría acuerdos y que la decisión de seguir estaba cargada de riesgo. Adentro de la cocina, la olla silbó y la casa dejó escapar uno de esos soplos tranquilos que preceden a la tormenta. Afuera, en la vereda, el jinete se acercaba sin prisa. La vida en el interior suele poner a prueba las buenas intenciones con hechos que exigen más que buenos deseos. En la facenda, la hospitalidad había sido la primera respuesta. La próxima sería la prueba de si la comunidad y las instituciones podían sostener la justicia cuando un hombre con nombre quería reclamar lo que para él era suyo. Aquella pregunta inicial, la que había abierto la historia aquella noche, era ya más que una frase. Era un juramento que pendía del alero, listo para ser cumplido o traicionado. Apenas se vislumbraba el final de la mañana cuando la figura del jinete, envuelta en polvo y palabras no dichas, llegó a la puerta. Sus botas dejaron huellas claras, y su sombra, como siempre, proyectó dudas. Antonio se adelantó, con la calma de quien no quiere que su casa se transforme en campo de batalla, pero con la firmeza de quien no acepta ser intimidado. Detrás, Rosalina observaba sin temor aparente. Sabía que su vida ya no cabía en lo que había sido hasta entonces. El hombre habló con voz medida. No era la voz de la amenaza abierta, sino la voz de quien prueba a ver si las puertas se abren por voluntad o por miedo. La conversación empezó con dudas y siguió con silencio, y el resultado de esa charla, todavía incierto, dejó a ambos una sensación. La próxima decisión tendría que ser tomada con la voz de la iglesia, con la presencia de testigos y con la certeza de que la protección no sería solo palabra, sino acto. La facenda, hasta ese día sencilla y hecha de tareas cotidianas, se preparó para algo más grande. El jinete se detuvo en el portal y dejó que la mañana se volviera aún más densa con su presencia. El hombre tuvo la cortesía de desenvainar pocas palabras. Su gesto fue suficiente para recordar que la ley del coronel no necesitaba gritar, bastaba con aparecer. Antonio guardó la carta en el bolsillo, apretó la mandíbula y, sin dejar que el silencio se hiciera ruido, invitó al hombre a pasar hasta la sombra de la galería. Tiburcio volvió a su puesto, como si la facenda fuera un animal que se recomponía ante la amenaza, y Rosalina se quedó en el umbral, la muñeca cubierta por la tela, como por una promesa frágil. La conversación fue medida. El jinete habló de órdenes, de servicios pendientes, de miradas indiscretas. No amenazó con violencia explícita. No hacía falta. La manera en que pronunció el nombre del coronel, con un respeto que olía a miedo, fue la amenaza misma. Antonio escuchó y respondió con voz templada. Dejó claro que allí no se romperían códigos de humanidad. Al terminar, el hombre se marchó con la lentitud de quien no desprecia ni acelera el mal que deja sembrado. Esa tarde acudieron al padre Elías. La iglesia era una casucha de techo bajo y bancas gastadas, con vitrales sencillos que dejaban pasar franjas de luz sucia. El padre, de rostro sereno y manos de trabajo, los recibió con la calma de quien ha visto el miedo muchas veces y sabe que su primera tarea no es asustarse, sino organizar. Escuchó la historia sin prisa, no para desacreditar ni para juzgar, sino para comprender y abrir caminos posibles. Lo primero, dijo el padre, colocando una mano sobre la mesa de madera, es que ustedes no se manejen solos. La iglesia puede interceder, pero también hay que hablar claro con los hombres del pueblo. Hay leyes, aunque a veces tarden en aparecer, y hay costumbres,
que pesan más que cualquier escritura. Si se hace de manera franca y con testigos, la comunidad entiende que aquí hubo una elección y que hay una familia que proteger. Antonio sintió el peso de la propuesta. El matrimonio sería algo más que un rito. Sería una declaración pública, un trámite que, en ese tiempo y lugar, ponía un sello de protección social. Era una alternativa práctica, no una panacea. El padre lo dijo así, sin adornos. Aquello podía aumentar la fuerza de su refugio contra reclamaciones violentas o caprichos ajenos, pero no borraría traumas ni resolvería en un instante las heridas del pasado. Rosalina oyó esas palabras, y por un segundo, se vio a sí misma bajo los vitrales, en una banca que no sabía si merecía ocupar. Hacía meses había aprendido a no confiar en las promesas fáciles. Aquel consejo sonaba a medida prudente. Si aceptar significaba pasar de ser la forastera a miembro reconocido de una familia que la elegiría, entonces la idea tenía sentido, pero también sabía que un papel no deshace los pliegues de una memoria. Aún así, en la mirada de Antonio, ella leyó algo distinto a la compasión. Vio intención, voluntad de acompañar. El padre Elías tomó nota de nombres de testigos, propuso un par de días para hablar con algunos vecinos de peso, Tiburcio entre ellos, y también dona Gertrudes si se mostraba dispuesta, y ofreció la iglesia como lugar para un compromiso público, aunque sencillo. También aconsejó que se notificara de forma discreta a quienes podrían representar riesgo, dejando constancia de que allí existía una voluntad comunitaria de protección. Se habló de papeles, de constancias, y de quienes, en la comarca, podían avalar la unión. Nada de rituales fastuosos, era la ley y la comunidad organizándose para sostener a quienes habían decidido ser cuidados. Al salir de la iglesia, la luz del pueblo parecía más nítida. Los comentarios comenzaron a circular de nuevo, pero había otro matiz ahora. Algunos se sorprendían de que el hombre que había sido considerado tan solitario se moviera con decisión. Otros, más cerriles, fruncían el ceño. La vida en comunidades pequeñas se alimenta de historias que se repiten. Cuando una cambia, la gente tarda en acomodarse. Antonio y Rosalina volvieron a la fazenda con la convicción de que habían dado un paso importante. Lo que hasta entonces era refugio secreto empezaba a convertirse en una protección pública. Los días que siguieron se movieron entre tareas rutinarias y preparativos discretos. Había conversaciones con vecinos, papeles que alguien del pueblo con mejor caligrafía ayudó a redactar, y la presencia constante de Tiburcio, que ya no solo era peón, sino testigo fiel. Dona Gertrudes, curiosa como siempre, pasó varias tardes apostada en su puesto en la plaza, al verlo todo tan serio, al ver cómo Rosalina barría la portería, y cómo Bento corría sin miedo. La mujer comenzó a ceder espacio a una forma de ternura que no siempre sabía nombrar. Una tarde llegó a la fazenda con 2 porciones de bizcocho bajo el brazo. No dijo al principio qué pensaba. Su lengua primero fue midiendo. Se quedó observando, con la mirada afilada pero menos tajante que antes, y dijo al fin: «No me gusta un desorden, pero tampoco me gusta que saquen a la gente con lo primero que rumora la boca. Si usted, Antonio, se compromete a eso, que sus vecinos lo sepan». Antonio la miró con respeto. No buscaba su bendición por vanidad. La quería porque sabía que la opinión de dona Gertrudes en el pueblo pesaba más que cualquier otra. Ella, con su gesto silencioso de traer bizcochos, había hecho algo más que un favor culinario. Puso la palabra de una persona influyente al servicio de una familia naciente. Mientras tanto, la sombra del coronel no desaparecía por decreto. Su presencia seguía manifestándose en recados, en hombres que pasaban cerca de la vereda como si quisieran medir si todavía el lugar respiraba. Pero la estrategia que se estaba montando funcionó en parte. El simple hecho de que la iglesia y varios vecinos supieran y se pronunciaran, hizo que los enviados empezaran a ser menos arrogantes. No porque el coronel no tuviera fuerza, sino porque atacar a una familia ante la mirada de un pueblo entero y de la iglesia traía costos que no siempre convenían a quienes gobiernan con miedo. La noche antes del compromiso oficial, la casa se llenó de una calma extraña. Aquella mezcla de expectación y miedo que antecede a las decisiones grandes. Bento dormía en su cuna, arropado con la misma manta que alguien había tejido años atrás. Antonio, como si necesitara ordenar su propia mente, fue a la cocina y comenzó a preparar café.
Rosalina salió a la galería con un paño en la mano y la cicatriz en la muñeca cubierta por la manga. Ambos se sentaron en silencio. El aire olía a eucaliptos y a tierra húmeda. De lejos se oía algún perro en la lejanía. «Hay cosas que aún no te dije», murmuró Antonio, con la voz rota por la costumbre. No porque no quisiera, sino porque la culpa me comía la lengua. Clara. Ella era buena con las cosas pequeñas. Le dolía no poder quedarme con ella, y pensar en eso me castigaba. No sé si puedo jurarte que nunca voy a fallar. Solo sé que hoy, si tienes miedo, quiero que sepas que lo pienso y lo combato. Rosalina lo miró con una ternura escabullida. No había promesas idílicas en sus ojos. Había verdad. «Yo tampoco te prometo que olvido», respondió ella. «Mi pasado no desaparece con un papel, pero puedo elegir compartir mis días con alguien que decide protegerme. Eso también es una forma de resistencia». La conversación se tornó confidencia. Él, por primera vez, relató con voz clara algunos fragmentos de su duelo. Noches donde la culpa le impedía levantarse. La sensación de ser un hombre que no había estado a la altura. Ella habló de su huida, sin detalles que dieran rostro a su dolor, pero con suficientes palabras para que se entendiera la profundidad de su cansancio. Habló de la cicatriz no como signo de vergüenza, sino como testigo de que sobrevivió. Antonio la miró y, con un gesto que no buscaba sensacionalismo sino consuelo, se inclinó y tomó la muñeca cubierta. Sus dedos palparon la tela. La piel debajo estaba tibia. Tocó apenas el surco blanco, sin indagar en lo que no debía ser expuesto. Y Rosalina, sorprendiéndose a sí misma, apoyó la otra mano sobre la suya. Fue un gesto pequeño y por eso mismo gigantesco. La aceptación sin preguntas que revuelven. No hubo consumo ni drama. Hubo, simplemente, reconocimiento. La mano de Antonio no quería poseer sino custodiar. Rosalina cerró los ojos y permitió que la presencia del otro hiciera su trabajo de abrigo. La escena no borró lo vivido, pero fue una señal de que la vulnerabilidad podía ser recibida sin avergonzarla. Esa noche durmieron con menos miedo. La planicie común de la casa se reorganizó a su favor. La decisión del padre Elías de dar su consentimiento para un matrimonio sencillo, con testigos y con un registro oficial en la parroquia, fue la herramienta que ambos aceptaron. No la vieron como una cápsula mágica, sino como una medida que, unida a la voluntad de la comunidad, les daría un escudo práctico. El día de la ceremonia amaneció claro. No hubo grandes alardes. La iglesia se llenó lo justo. Estuvieron presentes quienes verdaderamente importaban. Tiburcio, que con su silencio acompañó los pasos. Dona Gertrudes, con sus manos curtidas y los ojos menos severos. Algunos trabajadores de la facenda. Un puñado de vecinos que, con su asistencia, posaron la fuerza de la comunidad como garantía. El padre Elías celebró con palabras que tuvieron más sentido humano que teoría. Habló de cuidado mutuo, de reconocer la memoria que no se borra, y de la responsabilidad que implica unir dos vidas cuando una de ellas llega con heridas. El matrimonio, dijo en voz baja, con el peso de quien conoce las limitaciones de los signos, puede ser una protección, un contrato social que obliga a la comunidad a mirar de forma distinta, pero no arregla el pasado. Lo que sí pretende es ser compañía en la reparación. Por eso les pido que lo vivan con responsabilidad y ternura. Antonio y Rosalina pronunciaron sus votos con sencillez. No fueron promesas rimbombantes, fueron compromisos cotidianos. Cuidarse, respaldarse y no permitir que el pasado dictara su porvenir. El pueblo notó la sinceridad y, en ese día, las voces murmuraban menos. Al final, en la puerta de la iglesia, dona Gertrudes acercó su mano arrugada y con un pequeño ademán de bendición, ofreció un trozo de pan a la pareja. Era un gesto más que simbólico. Era la tregua de la comunidad con una nueva realidad. Con el tiempo, la facenda recobró ritmo. Los meses se llenaron de labores, de siembras y de cosechas. La presencia de Rosalina se consolidó como parte de la jornada. No por necesidad exclusivamente, sino porque su trabajo resultó imprescindible. Cocinaba, organizaba, tejía pequeñas cosas para la casa. Y más que eso, su ternura se colaba en la vida del niño, que, creciendo, llenó la casa de ruidos felices.
Bento empezó a llamarla por su nombre sin reservas. A veces le ofrecía flores de la huerta y ella, con la misma naturalidad de quien ha cuidado cuerpos antes de reclamar su propio sitio, las recogía y las ponía en la mesa. No fue un camino sin sombras. Aún después del matrimonio, algunos rumores se resistían, sobre todo entre quienes ya habían acostumbrado su lengua a la crítica. Hubo días de silencio incómodo en la plaza y miradas pausadas. Pero también hubo gestos de reparación. Vecinos que prestaban herramientas, alguien que trajo un saco de abono en tiempos difíciles, personas que, al ver a la familia trabajar junta, empezaron a agradecer. La fazenda prosperó a ritmo de esfuerzo compartido. La tierra respondió a manos constantes y, sobre todo, a la paz que se notaba en la casa. No era una riqueza inmediata. Era prosperidad gradual. Mejor siembra, más frutos, una despensa menos vacilante. Los años trajeron también la alegría de hijos propios. Vino primero una niña, a quien pusieron Aurora por las mañanas brillantes que solían anunciar las cosechas, un instante en que la casa se llenó de un olor a leche y a pañales, y las manos volvieron a ser veloces en el cuidado no por obligación sino por cariño. Después, años después, llegó Joaquim, un niño risueño que heredó la facilidad de reír de su padre. La imagen de la familia en la vereda, con los niños corriendo y el perro enroscado a los pies, se volvía precisa cada temporada. La memoria de Clara no desapareció. Fue honrada con un pequeño altar en la cocina, una manta que nadie se atrevía a mover y una foto que siempre miró la puerta. Rosalina no intentó borrar el nombre de quien había amado antes. Por el contrario, aprendió a invitar su recuerdo a la mesa como se invita a un huésped que merece respeto. Antonio habló a menudo de ella sin culpa que hiriera. La recordaba como quien recuerda un aprendizaje, una bella compañía que ahora vigila sin presencia. El respeto por esa memoria ayudó a que la comunidad aceptara la nueva familia, justamente porque se hizo evidente que no se trataba de reemplazar, sino de integrar. Con los años, la fazenda se transformó. Hubo mejoras, un aljibe que evitó la sequía en un verano duro, un corral bien arreglado, herramientas nuevas. No fue suerte repentina, fue trabajo que se multiplicó entre manos comprometidas. El rendimiento del campo creció, y con ello también la posibilidad de alguno de los hijos de ir a estudiar lo poco que ofrecía la escuela del pueblo. La prosperidad fue consecuencia de constancia y de una paz que no se impuso con violencia sino con el esfuerzo cotidiano de una familia que aprendió a vivir junta. Dona Gertrudes cambió de gesto con el tiempo. De la lengua afilada pasó a la voz que aconseja. En la plaza, a quienes se acercaban a ella ahora les decía con una sonrisa: cuiden lo que es de todos. Una familia no es solo hogar, es una responsabilidad. Su transformación no fue teatral. Fue el resultado de ver que la convivencia reparadora funciona cuando hay voluntad. Fue ella quien, años después, estuvo en la puerta cuando Aurora recibió el primer premio de la escuela por leer mejor en voz alta. Su mirada, antes crítica, brilló de orgullo. El coronel Venancio quedó, con el tiempo, reducido a rumor. Ya no porque hubiese perdido poder en la región de un día para otro, sino porque la comunidad aprendió a levantar la voz y a respaldar a sus miembros. Los hombres del coronel siguieron pasando, sin grandilocuencias, pero la fazenda no fue el mismo objetivo. A veces, la seguridad se gana con papeles, otras con manos solidarias. En ese caso, con ambas. La intervención institucional que representó el matrimonio, apoyada por testigos y por la Iglesia, hizo que cualquier intento de agresión se enfrentara a un costo social alto. Hubo, por supuesto, días de tensión, episodios menores que se resolvieron con la presencia de vecinos. Pero nada de lo que una vez parecía inminente pudo ya disolver la decisión tomada aquella noche en la portezuela. En la intimidad de la casa sucedían pequeños milagros cotidianos. La risa de Aurora cuando descubría un insecto en la huerta. La manera en que Joaquim aprendía a atar sus propios cordones y luego los ofrecía como trofeo. Los inviernos en que todos se amontonaban alrededor del fogón y alguien contaba historias de antaño. Rosalina y Antonio envejecieron con la serenidad de quienes tienen ocupaciones que llenan los días, y con la certeza de que la recompensa es el trabajo compartido. No todo fue dulzura, hubo enfermedades leves, pérdidas de cosechas, días en que la mesa quedó con menos pan,
Pero la casa afrontó esos instantes con recursos que habían ido construyendo. Amigos, solidaridad, fe cotidiana. Un día, muchos años después, mientras la tarde dejaba caer su luz dorada sobre la vereda, Rosalina se sentó en la galería con su nieto en brazos. La cicatriz de su muñeca ya era una línea vieja, como la veta de una madera. No la escondía, la mostraba a quien quiera aprender de resistencia. Antonio la miró desde el umbral con la misma ternura de siempre. No hubo grandes discursos. A menudo la vida se expresa sin palabras. Solo él se acercó, apoyó la mano en la de ella y dijo: «Mira lo que hicimos juntos». El nieto rió y estrelló sus manos en el aire como una promesa de futuro. La fazenda, que una vez había sido un refugio improvisado, era ahora un hogar con historia, con memoria y con, sobre todo, elecciones que originaron frutos. Hija, nietos, alimentos en la despensa, vecinos que se habían vuelto familia. Todo aquello hablaba de una restauración que no anuló el pasado, pero que lo integró con respeto. Al caer la tarde, cuando los grillos tomaban nuevamente su turno y la luz se afinaba, Rosalina miró al horizonte donde, años atrás, el coronel poseía la sombra sobre la vereda. El campo respiraba en calma. Ella recordó la primera noche, el vaso de agua, la pregunta que inició todo. ¿Te quedas esta noche? La frase simple que abrió un camino incierto. No había sido una solución mágica. Había sido una invitación que dos personas aceptaron transformar en vida compartida, con sus debilidades y con sus conquistas. En la cocina, donde aún colgaba la manta que Clara había tejido, se celebraron aniversarios sencillos. Nadie habló de milagros que lo resolvieran todo, sino de manos que se sostienen y de una comunidad que aprendió a reparar. La fe, en ese lugar, se manifestó como costumbre de cuidar al prójimo, como acudir al padre Elías cuando la vida pedía consejo, como agradecer en voz baja cada noche por el alimento y por la compañía. No era una teología ostentosa, era la piedad práctica de quienes atraviesan la existencia, apoyándose los unos a los otros. Si algo quedó de esa historia para quienes la escuchan hoy, es la evidencia de que la providencia aparece a menudo en personas concretas. En un hombre que ofreció un vaso de agua, en una mujer que aceptó permanecer, en un sacerdote que propuso prudencia, en vecinos que poco a poco se volvieron apoyo. No hubo fórmulas mágicas, hubo decisiones. La dignidad de Rosalina fue respetada porque ella pudo elegir quedarse, y porque quien la acogió asumió las consecuencias públicas de su decisión. Fueron actos humanos, sostenidos por la comunidad, que permitieron transformar miedo en posibilidad. La noche cobró su manto, y la fazenda se iluminó con la paz que da el trabajo terminado. Los niños recogidos en sus camas, la mesa limpia, el fogón con brasas que aguardaban la cena. En la galería, Antonio y Rosalina se tomaron una taza de café y brindaron, con una leve risa, por los días que habían sobrevivido juntos. No celebraban la ausencia de problemas, celebraban la compañía que había hecho soportables las pruebas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que la bondad a veces llega en gestos sencillos y que la restauración es posible cuando la comunidad se hace responsable. Cuéntame en los comentarios qué momento te conmovió más. ¿Fue la noche en la portezuela, la palabra del padre Elías, la defensa en la vereda o la humilde boda en la iglesia? Tu experiencia puede ayudar a otro a no perder la esperanza.